Amigos, feliz viernes para todos. Llegamos el fin de semana hablando, por supuesto, de la próxima ley de estímulo económico. Quédense hasta el final del video porque les voy a colocar las últimas declaraciones del secretario del Tesoro, Mnuchin, quien se pronunció la noche de ayer al salir tarde de la última reunión que hubo con la parte demócrata. Gracias por acompañarme nuevamente. Bienvenidos a USA en Español, su canal de información financiera para todos mis amigos de la comunidad latina y las personas de habla hispana en los Estados Unidos. Recuerden suscribirse, denle clic al botón de like y enciendan las alertas para que no se pierdan ninguna de estas informaciones que todos los días traemos para ustedes con mucho cariño. Amigos, les voy a colocar el video de las palabras exactas del secretario del Tesoro, Mnuchin, para que ustedes mismos lo puedan ver. Y por supuesto, después de este video les voy a colocar y les voy a decir exactamente qué fue lo que dijo. And where we are and where they are on a whole bunch of issues. I think there's a lot of issues we are close to a compromised position on, but I think there's a handful of very big issues that we are still very far apart. And we've decided that we will break for the night. The president called several times while we were meeting. Mark updated him. We'll consult with him again this evening and tomorrow morning. The president's first choice is to do a deal. We've said that. If we conclude tomorrow that there's not a compromised position on the major issues, the president has alternatives and executive orders, but as he's instructed us, his first choice is to try to get legislation that will pass the House and the Senate that he can sign that helps the American people. And as we've said, we have many priorities. They're kids and jobs, liability protection for schools, universities, and small businesses, extending the PPP so many people can get a second payment, direct payments to individuals. We've put on the table several very fair compromises on enhanced unemployment. We've talked about the issue of rental evictions. We said we'd consider some payments on rental assistance as well. There's going to be some work done overnight. I think we've made a lot of progress, but again, I think on things like state and local, this is obviously a big issue. We're still very far apart on that. The president is not going to do a deal that has a massive amount of money to bail out state and locals. The president is prepared to do something for state and locals that deals with the issue of additional coronavirus expenses, deals with making sure that the first responders, the hospitals, the police, the firemen all have proper funding, and the school teachers. And we'll see. I think we always said our objective is to try to reach an overall understanding tomorrow. If the Democrats are willing to compromise and do something, I think we'll get something done. But again, we're not going to do a deal that isn't an attractive deal for the American public. If we can't reach an overall, our first choice is a global deal that incorporates everything that's good for the economy, good for American workers, good for kids. If we can't do that, we are willing to do a smaller deal. We've been willing to do a short-term extension on the enhanced unemployment. We've been willing to do a short-term extension on other issues while we're negotiating. We're very concerned that these issues exist and we want solutions. Amigos, esas fueron las declaraciones del secretario del Tesoro, Mnuchin. Por supuesto, les voy a decir qué fue lo que dijo y a qué se refirió la noche de ayer al salir de esta reunión con los demócratas para tratar de aprobar la ley de estímulo económico. En primer lugar, él dijo, sabemos en dónde estamos nosotros y también sabemos en dónde están ellos, por supuesto refiriéndose a la parte demócrata en todo este proceso de negociaciones para la próxima ley de estímulo financiero. Dijo el secretario del Tesoro, hay muchos asuntos que estamos de acuerdo, pero hay muchos asuntos, sin embargo, en los cuales estamos muy alejados. Recordemos que aún continúan los desacuerdos en varios puntos claves en esta próxima ley de estímulo económico y eso hace que se separen ambas partes y no puedan llegar en definitiva a este acuerdo. También dijo que el presidente llamó muchas ocasiones durante la noche de ayer en estas negociaciones, mientras ellos se encontraban reunidos, el presidente se comunicó en varias ocasiones para tratar también de ayudar a llegar a un acuerdo en esta próxima ley de estímulo.
También dijo el secretario del Tesoro que el presidente Trump quiere que haya un acuerdo y poder pasar y aprobar una ley de estímulo económico, pero que sin embargo el presidente también tiene mucho poder mediante órdenes ejecutivas, aunque repito, su primera opción es que el Congreso haga su trabajo y en definitiva aprueben la ley de estímulo financiero que tanto está esperando el país. También dijo que el Partido Republicano tiene muchas prioridades, como las cuales son los niños, los trabajos, el PPP, recordemos este programa de protección de pagos para las empresas que el Partido Republicano ha insistido bastante. Y también la buena noticia que ambas partes están de acuerdo en el segundo pago para individuos, es decir, los cheques directos para el pueblo americano, que recordemos hasta el día de hoy han hablado de $1,200. Pusimos en la mesa opciones para el desempleo. Esta es una de las principales piedras de tranca en esta negociación. Recordemos que lamentablemente demócratas y republicanos no se pueden poner de acuerdo en los $600 semanales para el desempleo. Los demócratas quieren extender los $600 semanales hasta enero del 2021. El Partido Republicano lamentablemente no está de acuerdo con esto. Han ofrecido varias cosas, varias opciones, como por ejemplo bajar el monto a $200, también después ofrecieron $400, ofrecieron también otorgar 70% del salario que ganaba la persona antes de la pandemia. Es decir, hay muchas opciones sobre la mesa, pero lamentablemente los demócratas no quieren tampoco ceder en este aspecto y quieren continuar con los $600 semanales hasta enero del año 2021. Hablamos de los desalojos de vivienda y pagos para asistencias de renta. Hemos tenido mucho progreso en este tema, así lo dijo el secretario del Tesoro. Pero también dijo la parte negativa de las negociaciones. Se refirió también en estas declaraciones a que están muy alejados en cuanto a la ayuda financiera para estados y ciudades. Recordemos que los demócratas quieren incluir en esta ley de estímulo financiero un gran paquete de ayudas también para estados y localidades que tanto necesitan también asistencia financiera porque se han visto afectados económicamente por la crisis de la pandemia. No vamos a hacer un acuerdo para enviar dinero masivo a estados y ciudades, así lo dijo el secretario del Tesoro, Mnuchin. Los republicanos no están de acuerdo en enviar dinero a estados y ciudades para que también puedan financiarse por la crisis de la pandemia del coronavirus. Tenemos un plan para enviar, sin embargo, alguna ayuda y cerciorarnos que hospitales tengan los recursos que necesiten, entre otras cosas. Así lo dijo el secretario del Tesoro, quien ha dicho que ellos no se van a olvidar de los estados y ciudades y se van a cerciorar de que tengan el dinero que necesitan, pero lamentablemente no van a enviar dinero masivo como los demócratas quieren en esta nueva ley de estímulo financiero. Dijo el secretario del Tesoro la noche de ayer, mañana, es decir, el día de hoy viernes, veremos si los demócratas se quieren comprometer con algo. Si no podemos, incluso estamos dispuestos a hacer una extensión pequeña para el desempleo y algunas otras prioridades. Recordemos también, amigos, que los demócratas no han querido hacer extensiones individuales por periodos cortos de tiempo. Ellos insisten en aprobar la ley de estímulo financiero como un gran paquete general que entregue y que dé alivio a todas las personas y empresas y a toda la economía del país en los Estados Unidos. Pero no vamos a hacer un acuerdo que no sea conveniente para el pueblo americano. Así concluyó el secretario del Tesoro, Mnuchin, estas declaraciones que ofreció al salir de estas conversaciones con los demócratas la noche de ayer. Amigos, hoy es un día muy importante. Vamos a ver qué va a pasar hoy. Hoy termina el límite que se habían dado demócratas y republicanos para anunciar la nueva ley de estímulo. Vamos a ver si es posible que a última hora del día de hoy, viernes, logren llegar a un acuerdo sobre esta ley que tanto espera el pueblo estadounidense. Les voy a traer todas estas informaciones. Por favor, estén muy pendientes, que en cuanto ocurra la información vamos a subir nuevos videos para que ustedes puedan estar informados. Gracias por acompañarme nuevamente y recuerden por favor suscribirse al canal, denle clic al botón de like y hasta una próxima oportunidad.